de nuestra historia en una nueva emisión. Le damos la bienvenida a los oyentes, a Pablo, nuestro gran operador, y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, así que pueden dejarnos comentarios, críticas, todas serán bien recibidas. También se pueden comunicar por teléfono al 4371-4740. Bueno, hoy tenemos un tema especial que es muy interesante porque la historia no siempre se trata de la política, ni tampoco de la historia militar, ni de los grandes héroes políticos, ni de los grandes héroes militares, emperadores, reyes, presidentes, sino que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el desarrollo científico, el desarrollo de la medicina y las grandes eminencias médicas que han surgido en nuestro país, que son verdaderos orgullos para nosotros, porque han salvado vidas, porque han recibido premios Nobel, en fin. Un grupo de argentinos que no se han dedicado tanto a joder a los otros argentinos como a salvar vidas. Exacto. Ni a acumular poder, sino acumular servicio a otros seres humanos, ¿no? Y que curiosamente, casi todos ellos han muerto en la pobreza y lamentablemente olvidados, como Sí. el triste suicidio de nuestro gran héroe René Favaloro, que fue el que inventó el bypass y que hasta fue reconocido por el que había inventado, no recuerdo ahora el nombre, el trasplante de corazón. Y dijo, esto es mejor que el trasplante de corazón porque le permite, es un procedimiento mucho más fácil y que oxigena el corazón mucho más rápidamente, ¿verdad? Entonces, todos los personajes que vamos a nombrar, curiosamente, también han muerto en la pobreza porque han dedicado su vida al servicio y al servicio comunitario, como por ejemplo el doctor Ramón Carrillo, que murió exiliado por la revolución fusiladora del 55 en Brasil, sumido en una extrema pobreza, que esto muy poca gente lo sabe, y que él ha continuado en Brasil con sus estudios científicos, no es que se ha quedado de brazos cruzados, ¿no? Así que, bueno, nadie es profeta en su tierra, parece. Pero bueno, por eso hoy queremos reivindicarlos, porque han sido verdaderos héroes para la patria y para la humanidad Más entera. en un tiempo en el cual no solo hay un enorme egoísmo en la política, en la vida pública, un individualismo extremo y exacerbado, que contrasta con la actitud de algunos de estos médicos que incluso han llegado a ofrendar sus vidas en lucha contra epidemias, sino que además en estos tiempos también en los que debería haber tal vez mayores conocimientos, tenemos por momentos epidemias de ignorancia. Sí. Y ahora se ha puesto de moda discutir el tema de las vacunas, poner en cuestión la vacunación, Sí. la vacunación obligatoria. Yo creo que el Ramón Carrillo se debe estar revolviendo en su Y tumba, creo pobrecito. que todos los médicos de los que vamos a hablar se estarían revolviendo en sus tumbas, ¿no? Empezando por una historia que es poco conocida. Sí, a ver. Y que por lo menos es poco conocida, creo yo, porque los protagonistas de esta historia con la que vamos a iniciar de alguna manera el relato de la evolución de la medicina en la Argentina, fueron españoles. Entonces, si hubieran sido ingleses, seguramente a través del cine y de todo el aparato cultural y de la National Geographic y de todos los elementos del mundo anglosajón, Sí. serían grandes héroes. Pero no, eran españoles. Uno era el rey Carlos IV, un rey por otra parte muy cuestionado por muchas otras cosas, ¿no? Y el médico de la corte, que era Francisco Javier de Balmis, un hombre nacido en Alicante, que había llegado, su origen familiar poco conocido, pero había estado en México,
Ujú. Practicando la medicina, y Sí. llegó a ser médico de la corte de Carlos IV, este rey del cual se ha hablado tan mal a través de la historia, que ha sido como un personaje objeto de irrisión en muchos casos. Pero, ¿qué pasó? Una hija del rey se enfermó de viruela y murió. Recordemos que la viruela era una La, enf- sentencia de muerte. la viruela era una de las peores Sí. enfermedades que ha tenido la humanidad y que parece que nos hemos olvidado lo que era. Si queremos saber lo que era la viruela, podemos buscar fotos de enfermos de viruela, que se cubría todo su cuerpo completo de pústulas, de Sí. granos que reventaban. Los que sobrevivían quedaban desfigurados por el resto de su vida, si era que tenían la suerte de De sobrevivir, vivir. porque era una enfermedad mortal y terrible, horrible, con una larga agonía dolorosa. El rey vio que le pasó eso a su hija, y él, en esos tiempos se difundió, porque hubo una terrible epidemia de viruela, se difundió la solución, que fue la vacuna, Ujú. descubierta por el médico inglés Jenner, el cual había advertido, esto no era algo nuevo, ya era algo que se conocía desde la antigüedad, pero no se había sistematizado en el conocimiento médico, ¿no? Había muchos pueblos en los cuales se había advertido que había una suerte de remedio natural contra la viruela, que era la infección de la viruela vacuna, la viruela que tenían las vacas, y que curiosamente los campesinos al ¿cómo es? Ordeñar las Se vacas, contagiaba. contagiaban esta enfermedad y por lo tanto no contraían la viruela humana, que Ujú. era la mortal. Quedaban inmunizados por una versión más benigna del virus. El médico inglés descubrió esto, rápidamente se difundió. Era tan la desesperación que había en el mundo ante el dolor y el sufrimiento que causaba la viruela, que fue prácticamente inmediato el éxito de esta Primera vacuna, vacuna, y sí. se difundió de manera impresionante. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, cuando se producen todos estos hechos. El rey es convencido por este médico, que reitero su nombre, Francisco Javier de Balmis, de hacer una expedición, que fue la primera expedición de vacunación internacional, que se conoció como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Fue llamada así, y abarcó todos los continentes. El Imperio Español era enorme, En esa época, sí. se extendía por América, se extendía por Asia, tenía colonias por todos lados, y el rey ordenó que se la fuera a vacunar, a aplicar la vacuna en todos lados, donde se pudiera llegar. Esta expedición partió de una manera muy curiosa, porque la primera cuestión era que cómo se conservaba el virus de la vacuna. No había sistema De de refrigeración. refrigeración, Claro. no había que conservarlo vivo en los cuerpos. Y para eso el médico inventó un procedimiento que hoy nos puede resultar tal vez chocante, pero que era la única manera de que la vacuna cruzara el Atlántico, que era cargar en el barco 22 huérfanos, Sí. niños de corta edad, a los cuales se les inoculaba la vacuna de la viruela benigna, pero tiene un periodo en el cual el cuerpo se inmuniza y termina desapareciendo el virus. Entonces, cada 8 días aproximadamente tenían que trasladar de un niño a otro la inoculación. Tenían que hacer una nueva inoculación. Claro, claro. Para poder hacerlo durar todo el tiempo que durara el viaje. Una vez cruzado el océano, además, había que radicar en cada población, había que convencer al virrey, el virrey que tenía, por más que lo mandara el rey, el médico, tenía que ir y convencerlo al virrey. Por ejemplo, tuvo muchas dificultades para convencerlo al virrey de México, que no quería adoptar este sistema.
tenía desconfianza, lo mismo que algunos que hoy no quieren vacunar a sus hijos. Sí. Bueno, lo logró convencer, entonces en cada uno de los lugares, cabezas de virreinato, poblaciones importantes, tenían que poner una especie de consejo de conservación de la vacuna. Sí. A ver si nos entendemos. Había que conservar la vacuna viva en mediante alguno de estos procedimientos, ya que no había forma de mantenerla. Entonces, una de las funciones de los hospitales y las instituciones médicas de esa época y hasta muy avanzado el siglo XIX tenían una junta de conservación de la vacuna. Y algunos de los médicos más destacados que hemos tenido, de los cuales vamos a hablar, por ejemplo el doctor Cosme Argerich o su hijo, formaron parte de la comisión que se ocupaba de organizar el mantenimiento de la vacuna. Mediante esa vacuna transmitida a través de los niños huérfanos, pudo llegar y se extendió por toda América la vacunación. Sí. Uno de los colaboradores del doctor Balmis llevó la vacuna hasta la isla de Chiloé, bajando por toda América. El médico principal, Balmis, continuó viaje. Juntó otros 25 huérfanos en México. Esto hoy nos suena muy mal, pero tratemos de entender la época, ponernos en la época. Claro. Eran como portadores vivos de la vacuna. De la vacuna, ¿no? Sí. Entonces, para ir a las Filipinas, viajó a las Filipinas, se vacunó a toda la población en las Filipinas. Sí. Después continuó su viaje, fue a China, estuvo vacunando a los chinos que no eran parte del Imperio Español, porque la expedición filantrópica continuó y llegó a vacunar gente hasta en los dominios británicos, por ejemplo en la isla de Santa Elena, en distintos lugares que no estaban bajo jurisdicción del rey, pero que se hacía por una cuestión humanitaria. Entonces, esta expedición fue algo extraordinario. Y fue la primera campaña mundial contra la viruela. Virus que tardó muchas décadas y recién fue declarado erradicado por la Organización Mundial de la Salud en la segunda mitad del siglo XX. Así que bueno, vemos ahí una primera política sanitaria, si queremos, ¿no? Claro. Mundial. Se ha dicho que fue de alguna manera la primera campaña, la primera misión humanitaria de medicina preventiva que hubo en el mundo. Sí. La llevó adelante la corona española y un médico nacido en Alicante. En Argentina se tomó conocimiento en forma inmediata de la existencia de la vacuna y se hicieron muchas gestiones para tratar de conseguirla. Cuando uno lee, por ejemplo, la correspondencia de Manuel Belgrano, cuando va a las misiones y se encuentra con los indios guaraníes sometidos, empobrecidos, porque las misiones jesuíticas habían sido expulsadas y habían quedado sometidos a los terratenientes que reemplazaron a los jesuitas, no solo encuentra que les pegaban, que les daban palazos, que los hacían trabajar a los golpes, sino que además que tenían las peores enfermedades, entre ellas una epidemia terrible de viruela. Entonces, una de sus primeras comunicaciones en nombre de los indios a la Junta de Gobierno de Buenos Aires es para reclamar que hagan lo imposible por conseguir la vacuna antivariólica. Sí. Entre los personajes que en ese momento se ocupaban de la salud pública en el Río de la Plata, había un señor que es el doctor Cosme Argerich, de una familia catalana. Sí. Su padre parece ser que también era médico. Y este señor había estudiado en España, se había radicado en Argentina, y él y el hijo, que se llamaba también Cosme, y que también fue médico, tuvieron a su cargo las primeras tentativas de organizar la salud pública en el Río de la Plata. Cosme Argerich padre
llegó como funcionario de una institución que era como una suerte de colegio médico en la época, que se llamaba el Protomedicato, que se ocupaba de regular la profesión médica y también de impartir clases de medicina. Sí, Todavía no que existía la Universidad de Buenos Aires. el abuelo O'Gorman fue el que inauguró el protomedicato, que era el abuelo de Camila. Ujú. Era el padre de Gorman, el padre de Camila, la Claro. famosa... Y solían venir muchos Sí, médicos de las Islas Británicas. sí, Acá sí. había varios, ¿no? Se ve que había una carencia de médicos en aquellos tiempos. Bueno, Argerich no solo interviene como médico, sino que además fue soldado en las invasiones inglesas, después fue cirujano militar, después fue cirujano en el ejército del auxiliar del Alto Perú junto a Manuel Belgrano, Ujú, después asistió a San Martín, ujú. también como cirujano militar, y en la asamblea del año 13, él junto con Chorro Arín, Sí. presentaron un plan de estudios para impulsar la educación general Ujú, en el Río de la Plata. No ujú. solo de la medicina, sino de todas las ramas del conocimiento de ese momento, ¿no? Sí, sí. Eran impulsores de la educación. El plan era muy ambicioso y no pudo prosperar, pero sí se terminó aceptando Ujú. todo el programa que ellos definieron en materia de medicina. Y se le dio instrucciones para fundar, de alguna manera, lo que fue la primera facultad de medicina Ujú. anterior a la Universidad de Buenos Aires. Bien. Después, como estaban en plena guerra, le dijeron que no hiciera tanto hincapié en la enseñanza de la medicina como en la organización de una rama de medicina del ejército. Ujú. Y esa fue, digamos, la cuna de la medicina criolla, de la medicina generada por la Sí. Revolución de Mayo. Allí se formó justamente el hijo de Argerich, que también tuvo una actuación destacada como médico del ejército, Sí. como médico también del ejército de Belgrano, el de San Martín, con una participación hasta en la guerra con el Brasil. Ujú. Es decir, que fueron médicos muy comprometidos con el ideal de la independencia y muy comprometidos también con con el desarrollo de la medicina en esos años iniciales de la patria. Sí. Reitero los nombres, A ver. uno es Cosme Argerich y el otro su hijo Francisco Cosme Argerich. Esa familia, cuyo apellido se conserva en la Argentina, Sí. incluso tenemos nuestra más famosa concertista, Marta Argerich. Marta Argerich, pero dio muchos médicos. Era una familia muy dedicada a la medicina. Y algunos de ellos tuvieron un rol protagónico muchos años después, cuando fue la Guerra del Paraguay y cuando se produjo en Buenos Aires, como consecuencia de la Guerra del Paraguay, Sí. la epidemia de fiebre amarilla. Y allí estos médicos participaron, uno de ellos Adolfo Argerich, Sí. que tuvo un papel destacadísimo en la organización de la campaña y del combate contra la fiebre amarilla. Ujú. Él, con dos hermanos, participaron activamente. De los tres, solo uno logró sobrevivir. Adolfo, junto a uno de sus hermanos, que ahora no recuerdo el nombre, seguramente en un momento lo voy a recordar, Ujú. tuvieron una activa participación atendiendo a los enfermos en momentos en los cuales Buenos Aires estaba asolada por la fiebre amarilla, una enfermedad muy contagiosa que se había propagado rápidamente, que provocó un éxodo masivo de la población, que Del provocó, sur al norte. claro, que las familias patricias o pudientes se mudaran de la zona del sur, de Barracas, de San Sí. Telmo, se mudaran al norte de la ciudad, pero muchos directamente se iban al campo, y los que no podían quedaban
en sus casas y morían en condiciones lamentables porque los médicos los podían asistir, pero muy pocas veces los podían curar. Sí. Y bueno, Adolfo Argerich enfermó 2 veces y la segunda vez terminó muriendo de la misma enfermedad que él había ido a combatir. Por eso decíamos al principio que arriesgaban sus vidas en pos de salvar justamente otras vidas. De ahí, digamos, el honor, la valentía, ¿no? Que no siempre aparecen héroes de guerra, sino en estos hombres que han sido tan importantes, ¿no? Para el desarrollo de científico y de la medicina argentina. Era un verdadero compromiso. Vos fijate Sí. que Adolfo Argerich, cuando se organiza, él se presenta ante la Comisión de Salubridad de la parroquia del Socorro, que era una de las parroquias que estaban más afectadas por la epidemia de la fiebre amarilla. Determinan sus emolumentos, sus honorarios, y él les dice: señores, yo haré todo lo que pueda en obsequio a los enfermos de la parroquia, pero a condición de que ustedes no han de darme ninguna clase de emolumentos. Él fue a servir como había servido sus parientes, sus antecesores, que habían sido destacados médicos y patriotas, y dio un ejemplo como dio el resto de los médicos que participaron en la lucha contra la fiebre amarilla. Algunos de ellos, sus nombres se conservan en hospitales. Sí, Uno de ellos fue otro importante médico y científico, que fue el doctor Muniz, Francisco Muniz, un médico que también había participado en distintas etapas de la vida nacional. Era mayor, digamos, que Adolfo Argerich, era un hombre grande. Había sido médico en tiempos de Rosas, había participado en distintas campañas militares también como médico militar. Sí. Incluso fue médico en la batalla de Caseros, al servicio de las tropas federales, digamos. Sí. Un hombre muy destacado, que además tenía una afición, que era la paleontología. Fue el primero que desenterró un gliptodonte, descubrió mastodontes, juntó enorme cantidad de restos de antiguos animales que habían habitado en la pampa, y sus colecciones, algunos de estos restos se los regaló a Rosas, que realmente no los valoraba porque no entendía de qué se trataba, pero llegó a tener una colección muy grande paleontológica que luego fue donada al Museo de Buenos Aires y formó parte, digamos, de las primeras colecciones científicas del país. Y doctor Muniz también murió combatiendo la fiebre amarilla. Por eso decía que mueren así, la verdad, trágicamente, en la pobreza, muchos de ellos, porque daban todo para las investigaciones, ¿no? Tenían en ese momento de parte del Estado quizás muy poca financiación, en fin. Por eso fueron estos grandes héroes de la medicina. Sí. ¿Tenemos mensajes? Vamos a ver. Verónica Ortiz nos manda buenas noches. Susana Varela, saludos, excelentes jóvenes, lo dirá por vos, no por mí. Así que le agradecemos tanto a Susana Varela como a Verónica Ortiz, gracias, habituales oyentes. Y para concluir un poco esta parte, ¿no?, de estos médicos del siglo XIX, que podríamos extendernos mucho más, pero estamos tratando de hacer un pantallazo. Hay otro médico que también su nombre es perpetuado en un hospital, que es el doctor Ricardo Gutiérrez. También. Famoso escritor y poeta, romántico en su época, pero además el primer médico pediatra, porque fue a especializarse como en estudios de pediatría a Europa con una beca del gobierno, después de haber participado también en la lucha contra la fiebre amarilla, en la cual tuvo la suerte de sobrevivir.
y fue el fundador y el impulsor del Hospital de Niños. Mira. Hospital de Niños al cual estuvo al frente, lo organizó, fue su primer director y se mantuvo al frente de esa institución hasta su fallecimiento años después. Entonces es otro de los puntales de la salud pública, ¿no? También hay que mencionar al doctor Alejandro Posadas, un gran cirujano, y que hace poco, esto es muy curioso, se ha encontrado perdido, porque estaba perdido en una lata de filmación, una cirugía filmada. Imagínense que esto es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se encontró hace poco esta filmación del doctor Alejandro Posadas quitando un quiste hidatídico, que era un quiste de hígado. Así que esto imagínate que lo que habrá sido para los estudiantes ver una cirugía filmada en aquella época. También otro grande, Alejandro Posadas, que el gran hospital Posadas en la zona oeste lleva su nombre justamente en honor a este gran uno de los primeros de los grandes cirujanos del siglo XX, ¿no? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte con un tema musical de Serú Girán. Después vamos a empezar a hablar de los grandes, pero ya del siglo XX, ¿sí? O de principios del siglo XX. Este tema es de Serú Girán, es muy lindo, se llama Salir de la Melancolía, y después volvemos con este tema que está súper interesante. Ya volvemos con... Bueno, y después de escuchar este lindo tema de Serú, de su disco Peperina, vamos a seguir con el tema, ya entrado el siglo XX, y vamos a hablar de otro suceso que fue muy importante también para el desarrollo de la ciencia, que es la conservación de la sangre, de las transfusiones. Y ahí aparece una figura que es la de Luis Agote. Claro. ¿No es cierto? Porque acá tenemos que apuntar un tema, porque siempre, a veces en los temas históricos y en los temas cotidianos en la Argentina está siempre metida la política contaminando en un mal sentido, ¿no? Y entonces tenemos que rescatar en esta historia, digamos, algunos hitos. Y la aparición de algunos de estos grandes médicos estuvo relacionada directamente con la fundación de la Universidad de Buenos Aires, algo que se hizo, uno de los méritos que hay que reconocerle a Bernardino Rivadavia, sí, en claro su que momento, sí, ¿no? Claro que sí. Y los primeros programas de medicina, como decíamos, fueron elaborados por el doctor Cosme Argerich, fueron continuados por algunos de estos médicos que hemos estado citando, y el desarrollo de la ciencia llevó a que se hiciera algunos descubrimientos de importancia mundial en la Argentina, de la ciencia médica, ¿no? Y tenemos el caso de Luis Agote, un médico extraordinario que, obviamente, desde algunos sectores políticos lo cuestionan porque era un hombre de la alta sociedad, conservador, sí. Pertenecía a una ideología conservadora, participó en la fundación de la Liga Patriótica Argentina, que fue un órgano de acción política de derecha, digamos, nacionalista, que intervino en la represión de la Semana Trágica, etcétera. Sí. Ahora bien, cuando uno deja de lado la contaminación que genera constantemente la política y va a la labor médica y la labor patriótica que hizo el doctor Luis Agote, hay que sacarse el sombrero. Hay que abandonar ese encasillamiento prejuicioso. Era un médico que estaba concentrado, si bien ocupó cargos legislativos, fue diputado, tuvo una actuación política, pero su actuación más relevante fue en el campo de la medicina. Y allí descubrió algo que salvó millones de vidas. No ya algunos cientos de vidas, como ocurrió con la epidemia de fiebre amarilla, sino millones en todo el mundo. Porque este descubrimiento, se dio en concordancia con la Primera Guerra Mundial, en la cual las transfusiones de sangre permitieron que millones de heridos pudieran sobrevivir. Claro. Y el doctor Luis Agote había descubierto
que había el gran problema que tenían las transfusiones de sangre, obviamente que él no las inventó. Las transfusiones venían desde la antigüedad. Se sabía que existía la posibilidad de transfundir la sangre cuando alguien se estaba desangrando. Un dato curioso, se dice que es una cosa medio legendaria que viene de la Edad Media. Se dice que fue justamente un papa, el Papa Inocencio VII, en el año 1492, que recibió la primera transfusión de sangre y fue un verdadero desastre. El hombre estaba enfermo, estaba en coma, y parece que a los médicos se les ocurrió transfundirlo con la sangre de 3 chicos. Con lo cual murieron los 3 chicos y el Papa. aparte el Papa. Quiero decir, ahí hay una cuestión interesante. Si hablamos de medicina, tenemos que decir que hubo un momento de un profundo atraso, fundamentalmente hasta la Edad Media, en la cual los métodos eran básicamente la lavativa de estómago, las enemas, las sangrías, y para de contar. O sea, por eso la peste fue tan furibunda, porque no se creía que las bacterias estaban en el aire y no se transmitían, digamos, de persona a persona. Entonces la gente se lavaba las manos, las parturientas. No había ningún tipo de higiene. No había higiene, no había concepto de... No se conocían los agentes patógenos. Exacto. Y la explosión, digamos, de conocimiento aparece justamente con el Renacimiento, cuando se empiezan a abrir los cuerpos. Y se empieza a estudiar la anatomía. Uno de los primeros que abrió un cuerpo fue Leonardo da Vinci. Claro, hizo 30 disecciones. Exacto. 30 disecciones. Claro, antes no se podía porque la iglesia no permitía la exhumación de los cadáveres, en fin. Pero la explosión de la medicina, hay que hablar de Galeno, que fue, Sí, eso en la antigüedad. En la antigüedad. Pero también... Ni siquiera se conocía la circulación de la sangre. Exacto. Que fue un descubrimiento que se hizo... obviamente hoy nos parece algo inconcebible, claro, pero en esa época que no se conociera que la sangre circulaba, ¿no? Sí, pero sí. bueno, esto era parte del desconocimiento del cuerpo cuerpo, humano, ¿no? porque no se podía estudiar, porque no se podía abrir y diseccionar los cadáveres. Fue el médico británico William Harvey quien descubrió la circulación de la sangre y quien dio, digamos, un impulso a todo el tema de la idea de la transfusión. Ahí está. Pero no se sabía, por ejemplo, no se sabía cómo, no se conocían los grupos sanguíneos. Esto fue algo que se descubrió a comienzos del siglo XX. Es decir, que muchas veces no había explicación por qué las transfusiones terminaban, algunas exitosas y otras terminaban con el paciente muerto. Sí, claro, porque era incompatible la sangre. Las primeras transfusiones, aparte de la fallida del Papa, se hicieron con perros, entre perros. Dieron resultado positivo, pero a veces los perros también se morían, ¿no? Hubo transfusiones de animales a humanos, hubo transfusiones exitosas de ovejas a humanos, y curiosamente, aunque nos parezca mentira, los pacientes se salvaron. Bueno, era lo más primitivo, digamos, en cuanto a transfusiones sanguíneas, podemos decir. Exactamente, se ve que por suerte hicieron pocas de esas, porque creo que si hubieran seguido experimentando por ese camino habrían producido más muertes que salvaciones, ¿no? La cuestión es que se descubre primero el tema de las incompatibilidades sanguíneas, una primera explicación a las muertes que se producían con las transfusiones, y segundo, este gran descubrimiento de Luis Agote, porque ¿cómo era una transfusión antes de que se supiera cómo conservar la sangre? Tenía que venir el donante y transfundir en el momento. Sí. No se podía, tenía que ser de cuerpo a cuerpo prácticamente. Sí, con una vía. Claro, se ponía de exactamente. Entonces tenía que tener una disponibilidad constante de un donante para poder hacer una transfusión, porque la sangre, si no, en 15 minutos se arruinaba, se coagulaba. Y fue Agote quien, realizando investigaciones en el hospital, descubrió el uso de un compuesto mediante el cual se logra evitar la coagulación, que es el citrato de sodio.
añadiéndole a la sangre este compuesto, Se conserva. se conserva y se puede transfundir en un momento posterior. Esto implicó que en la Primera Guerra Mundial, reiteramos, millones de heridos, de soldados, se salvaran de una muerte segura. Y a partir de ese momento, curioso, ¿no? El doctor Agote nunca patentó Su invento. su descubrimiento, sino que lo difundió en forma gratuita a través de publicaciones médicas. Un poco tiempo después le quisieron hasta robar la primacía del descubrimiento, ¿no? Porque por vías independientes, digamos, otros médicos llegaron a la misma conclusión después de la guerra, y lo patentaron o lo publicaron, y el doctor Agotes les escribió, les dijo, miren que yo tengo pruebas, que yo fui primero, está registrado. Tuvo que salir a luchar por la primacía sin reclamar ningún tipo de derecho. Así que bueno, vemos cómo la ciencia argentina iba logrando estos avances. Estos avances formidables. Sí, hablando, bueno, de estos avances también, no podemos dejar de mencionar a dos personajes que han sido fundamentales. El primero es una mujer, que fue la primera médica argentina, Cecilia Grierson, un personaje maravilloso porque le costó muchísimo ingresar en la Facultad de Medicina porque no se admitían a las mujeres, tuvo que pasar por una cantidad de exámenes impresionantes para que la pudieran tomar como alumna. Primero ella había sido maestra, en una época en que la mujer no existía más que para estar en la casa, cuidar a los hijos. Y en el campo de la medicina solo para ser enfermera. Exacto. Y cuidar... o ser comadronas, pero en fin, no había... no, la mujer médica era impensada. Bueno, Cecilia Grierson no solo que fue la primera mujer médica argentina, sino que también fundó la primera escuela de enfermería en el país, y que aparte, digamos... No porque no hubiera de enfermera, no, sino porque había... no estaba profesionalizado. Exacto. Era como una cosa de la práctica. Era más, claro, más de la cosa cotidiana, pero no estaba, digamos, tan bien institucionalizada. Y ella se especializó también en darle prestigio a la carrera de partera, ¿sí? O que ahora se llaman obstétricas. Pero bueno, era la que asistía, digamos, al médico cuando tenía que asistir, digamos, participar en el parto de la mujer, ¿verdad? O sea que ahí también tenemos un avance fabuloso en cuanto a métodos, ¿no? Para parir y, en fin, fue una gran precursora. Era muy difícil para las primeras médicas porque hubo toda una generación de primeras médicas en la Argentina. Y incluso tenían muchas dificultades para conseguir pacientes porque la figura del médico, la autoridad, la figura que tenía que ser masculina, paterna, en lo posible con una barba larga, y transmitir esa confianza que el paciente demandaba, ¿no? Entonces veían que estaban acostumbrados a ver a las mujeres solo como enfermeras, y incluso las propias mujeres se negaban a ser atendidas por una mujer médica, ¿no? Exacto, sí. Había mucha resistencia, por eso muchas de estas primeras médicas desarrollaban su trabajo en los sectores obreros, en los sectores más pobres, que como no tenían ninguna posibilidad de acceso a la medicina o muy pocas posibilidades, entonces recibían con buenos ojos a una médica aunque fuera mujer, ¿no? Ahí vale decir también una salvedad, que la Fundación Eva Perón también tenía escuela de enfermeras. Sí. Y bueno, Evita era un caso aparte, ¿no? Sí. Evita ahí también hubo un gran desarrollo de la medicina en el gobierno de Perón, que es a través de la medicina social. Bueno, y ahí vamos al otro gran personaje de hoy, que es
este gran médico sanitarista, médico social, un gran neurocirujano, Ramón Carrillo, que fue prácticamente el que inauguró el concepto de medicina social o medicina sanitaria. ¿Esto qué significa? Él empezó a investigar las causas de las enfermedades derivadas de justamente o la pobreza o la cuestión social. ¿Qué impacto tenía eso? La injusticia social en la generación de enfermedades. Exacto. Entonces él, investigando eso, primero hay que decir que fue el primer ministro ministro de Salud, nombrado por Perón, que siempre tuvo esa capacidad de rodearse de gente brillante, porque hay que decir que Ramón Carrillo ya era una eminencia para la época que Perón lo nombra, no por nada lo nombra Perón, ¿no? Un médico que había nacido en Santiago del Estero. Muy pobre. Muy pobre, muy pobre. Se cuenta que se prestaban los libros de estudio con entre hermanos para tener que comprarlos una sola vez porque no les alcanzaba el dinero, ¿no? Sí, no, y aparte que había sido discriminado por su aspecto físico, porque él tenía un aspecto como muy, era un hombre muy grandote, pero con rasgos como achinados. Exacto, entonces fue muy discriminado en Buenos Aires por tener una tez muy oscura, pero un hombre brillante. Y yo quiero dar algunos números para que se cobre dimensión de cuál fue la obra de Ramón Carrillo. Seguro que estaba a favor de la vacunación. Bueno, más vale, es que por eso decía que si lo escucha ahora a los que están en contra de vacunar a los niños, se estaría matando de nuevo en la tumba, ¿no? Bueno, voy a hablar de algunos números. Primero, estableció la vacunación obligatoria en niños, que esto, bueno, se le pedía a las madres que cuando los inscribieran en el colegio presentaran el carnet de vacunación para asegurar que fuera obligatoria, de verdad. Eso por un lado. Y después, gracias a todos estas medidas, hay que decir que la mortalidad infantil, que del 90 por mil en 1943 bajó al 56 por mil en 1955. La mortalidad infantil bajó casi la mitad. La tuberculosis, de 130 cada 100.000 en 1946 a 36 cada 100.000 en 1951. Esto por las políticas sanitarias, ¿verdad? Una enfermedad muy vinculada a la pobreza. Exacto. También hay que decir que en esta época se habían fundado un montón de hospitales. Por ejemplo, el Hospital Roque Sáenz Peña en Chaco, el Hospital Hobson Vera en Santa Fe, el Hospital Pinto en Santiago del Estero, el Hospital Chosmalal y Hospital del Balcheta en Río Negro, y el Hospital Cruz del Eje, Instituto de Gastroenterología, Hemoterapia y de Dermatología de la Capital Federal. O sea que también la medicina tenía que estar acompañada por toda una infraestructura porque hospitalaria. Exacto, si no sería, digamos, inútil. Carrillo fue un impulsor de los torneos deportivos. También. No fue solo Perón, digamos. También a instancias del doctor Carrillo se le dio mucha importancia a la educación física en las escuelas. Sí. Porque también. Justamente era una manera de preservar la salud. Y cuando los chicos iban a los torneos juveniles Evita, al inscribirse les hacían exámenes médicos completos. Sí, se les tomaba el peso, el estado de la alimentación, se hacía un relevamiento de toda la niñez, aprovechando los torneos infantiles, aprovechando todas esas instancias donde participaban los chicos, la escuela, etcétera. Bien, eso es sumamente importante, el plan vacunatorio que elaboró Ramón Carrillo, que bueno, en el año 1954, viéndose venir ya los tiempos oscuros de la Revolución Libertadora, se exilia en Brasil supongo que para que no lo maten, o para que no lo persigan o no lo encarcelen. Sigue trabajando un tiempo en Brasil, pero queda sumido junto con su familia, queda sumido en una profunda pobreza. Él ya estaba muy enfermo.
Y bueno, y muere así, digamos. Trabajó en una zona muy pobre de Brasil, en el nordeste. En el nordeste, exacto. Creo que en la zona de Belém do Pará, Sí. si mal no recuerdo. Es Sí, una zona sí. muy pobre, yo he conocido, todavía hoy lo es, así que en esa época debió haber sido tremendo. Y cuentan que trabajaba en una especie de sala de auxilios, Sí. digamos, en un centro de atención muy, muy primario, que tenía un escritorio debajo de una escalera, ¿no? Para que nos demos cuenta de la dimensión, ¿no? No, y de lo que era esa cuestión del servicio, ¿no? De vivir por el otro, como otro gran doctor, el doctor René Favaloro, que ha llegado a operar, él mismo lo dijo, cuando era médico rural operaba gratis, y que él aparte sostenía, esto lo dijo en muchas entrevistas, yo lo he escuchado, que el médico que se recibía en la Facultad de Medicina de Buenos Aires o de cualquier país debería hacer servicio gratuito, por lo menos durante un año, para devolver un poco de lo que le había dado. Eso si lo hacen en Cuba, qué bárbaro, es maravilloso. Ahora, si lo tratan de implementar en Argentina, dicen que es una violación a la libertad y una cosa que se tendría que tiránica. pagar, claro, pero él decía eso justamente, que aparte al médico lo que lo fortalece y lo pone en contacto con, digamos, con cuestiones sociales con las que no estaría si está en un centro privado, ¿no? De medicina, ¿no? Imaginemos eso, ¿no? También. Hubo varios médicos muy importantes, ¿no? No hemos hablado de los premios Nobel porque más que nada han estado vinculados a investigaciones pero hay que mencionarlos. bioquímicas, como el caso de Husa y de Leloir, que investigaron cuestiones relacionadas con el metabolismo de los y el azúcares, funcionamiento celular, sí. Y en el caso de Milstein, que los anticuerpos monoclonales que se usan para muchísimas fines médicos, digamos, pero sí. no son tareas de tipo investigativo más que de aplicación de ejercicio práctico de la medicina. Sí. Pero hubo grandes médicos. Por ejemplo, en el hospital Ricardo Gutiérrez, durante 45 años fue director fue médico pediatra, el doctor Florencio Escardó, que tal vez él decía que su mayor logro, del cual estaba orgulloso, era haber logrado que permitieran a las madres acompañar a los chicos, porque tardó, no sé si algo así como 30 años o 25 años en lograr eso. Porque ese concepto tan prejuicioso de la medicina que también existía, le impedían a la madre acompañar a su hijo en el hospital de niños porque era una molestia para el médico. Entonces él decía, ¿cómo podemos aprender pediatría si no aprendemos de las madres? Claro. Entonces, y aparte, lo que significaba para un chico estar sin su madre en el hospital, recibiendo atención médica. Claro, traumático. Bueno, un ejemplo, después creó las escuelas para padres, junto con Eva Giberti, la psicología aplicada a la pediatría. Y tuvimos dos grandes médicos, varios grandes médicos cirujanos. Uno de ellos fue Favaloro, como vos mencionaste, otro fue el doctor Domingo Liotta. Doctor Domingo Liotta, que fue médico de Perón y que fue ministro de Salud o secretario de Salud Pública en el último gobierno de Perón, y creó el sistema de salud, el Nacional de Salud, en la última presidencia de Perón, con todo el tema, la organización, con las obras sociales, etcétera. Domingo Liotta fue además creador del primer corazón artificial, del cual se cumplió hace poco un aniversario de la primera implantación exitosa de un corazón artificial en un paciente cuyo corazón ya no servía, a la espera de recibir un corazón donado. Claro, la bomba de perfusión que es la que permite... Exactamente, esto se hizo en el hospital de Houston, en Texas, y Domingo Liotta fue uno de los autores del primer corazón artificial. También en el caso de Favaloro, el tema del bypass. El bypass, que fue una revolución
para la medicina, porque no había otra, o sea, o el trasplante de corazón o la muerte. No había otra. Tenemos que decir sobre Favaloro algunas cosas que son importantes, porque si no, digamos, para ver esto de la interferencia de la política, ¿no? Sí. Por un lado hemos visto las grandes políticas sociales y sanitarias de Perón y del peronismo y del doctor Ramón Carrillo, pero también hay que decir, cosa que a muchos peronistas no les gusta que se diga, que el doctor René Favaloro no pudo estar en cumplir cuando terminó su digamos su práctica en La Plata, no pudo continuar ejerciendo en el hospital porque le exigían que se afiliara al Partido Justicialista. Con lo cual él decidió irse a Jacinto Arauz, en el rural, una población rural donde fue médico de campo. Sí. Entonces vemos cómo, por un lado a Ramón Carrillo lo han perseguido por ser peronista, a René Favaloro no lo dejaban ejercer por no querer ser peronista. Entonces estas son las interferencias en las cuales la política parece que se ha dedicado en algunos casos a perjudicar voluntariamente o impedir el libre desarrollo de los talentos y de las Bueno, o de las no virtudes. nos olvidemos de esto es historia reciente, pero cuando Ginés González García intenta imponer, ha recibido hasta amenazas de muerte, la ley de los medicamentos genéricos, que va en contra de los grandes laboratorios. Sí, ha recibido todo tipo de presiones y descalificaciones. Exacto, ha recibido hasta amenazas de muerte. ¿Sí? Y el último periodo de la vida de Favaloro ha sido prácticamente como una especie de metáfora de nuestro país, ¿no? Un hombre de un extraordinario talento, capacidad científica, que ha hecho aportes tan grandes, que ha salvado miles y miles de vidas. La Fundación Favaloro, tal vez la institución científica más prestigiosa del país. También cumpliendo un servicio social, atendiendo a gente que muchas veces no podía acceder, no tiene cobertura, y terminó suicidándose, como todos conocemos, en protesta por la situación financiera lamentable en que se encontraba la Fundación Favaloro, sin recibir ayuda del gobierno en ese momento de la Rúa. También denunciando las corruptelas del PAMI. De PAMI y de los sindicatos y de las obras sociales de los sindicatos, en donde decía le meten la mano al trabajador y no le brindan la atención que corresponde. Y hemos tenido un hombre de esa envergadura que termina muriendo en condiciones totalmente indignas, como el doctor Ramón Carrillo murió en el exilio, y como otros de estos hombres realmente no tuvieron el reconocimiento en vida que se merecieron. No nos olvidemos, antes de que termine, porque ya nos queda un minutito, de los hermanos Finocchieto, Ricardo Finocchieto y su hermano, Raúl, no me acuerdo el nombre, pero fueron también dos grandes eminencias que han hecho muchos avances en cuanto al procedimiento quirúrgico, y aparte vieron que ahora hay traumatólogos, hay el neurocirujano, ellos operaban todo, operaban desde un cerebro hasta una cadera, eran impresionantes los hermanos. Grandes inventores de procedimientos quirúrgicos innovadores, sí, ¿no? Sí, de hecho Ricardo Finocchieto es el que diagnostica a Eva Perón, lamentablemente con el cáncer, ¿no? Y que cuando ya la operan no había nada que hacer. Cura. Así que bueno, no quería olvidarme de mencionarlos. Bueno, no tenemos más tiempo como siempre, así que espero que les haya gustado este programa, que salió un poco de los cánones habituales que manejamos, de la política, de la historia militar, así que bueno, los esperamos el lunes que viene de nuevo en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Muchas gracias.